Cuando pensamos en castillos, nuestra imaginación vuela hacia imponentes torres, muros inexpugnables y paisajes que parecen sacados de cuentos de hadas. Pero los castillos no nacieron para inspirar romances ni para adornar postales. Su origen es mucho más práctico y, a la vez, profundamente ligado al poder, la guerra y la evolución de las sociedades humanas. El nacimiento de los castillos, necesidad y estrategia. Los primeros castillos surgieron en Europa durante la Alta Edad Media, alrededor del siglo IX, como respuesta directa a un mundo en constante peligro. Tras la caída del Imperio Romano, Europa se fragmentó en pequeños reinos y feudos. Los ataques vikingos, sarracenos y magiares aterrorizaban a las poblaciones que necesitaban refugio y defensa. Así, los castillos nacieron como fortalezas privadas, diseñadas para proteger a los señores feudales, sus familias y las comunidades locales. Los castillos no solo eran refugios contra invasores, también se erigían como un símbolo de autoridad. Un señor que construía un castillo demostraba poder y dominio sobre sus tierras. En otras palabras, estos edificios no solo defendían a sus habitantes, sino que también enviaban un mensaje claro: aquí mando yo. La evolución de la arquitectura militar. Los primeros castillos, conocidos como Motte and Bailey, eran estructuras relativamente simples. Consistían en una colina artificial, motte, sobre la cual se construía una torre de madera y un patio cerrado, Bailey, rodeado por una empalizada y un foso. Aunque efectivos contra ataques rápidos, las estructuras de madera eran vulnerables al fuego y al paso del tiempo. Esto llevó a la transición hacia los castillos de piedra en el siglo XI. La piedra marcó un antes y un después. Estas nuevas fortalezas no solo eran más resistentes, sino que permitían la construcción de elementos defensivos más sofisticados. Se añadieron torres de vigilancia, murallas dobles y puentes levadizos. Cada castillo se adaptaba al terreno y las necesidades militares de su época. En regiones montañosas, como en Escocia, los castillos aprovechaban las alturas naturales, mientras que en llanuras se confiaba en fosos profundos y muros gruesos. ¿Cómo se construían los castillos? La construcción de un castillo era una tarea titánica que podía llevar décadas y requerir miles de trabajadores. Todo comenzaba con la elección del lugar. Los terrenos elevados o cerca de ríos eran ideales por razones defensivas. Los albañiles y canteros eran los verdaderos artistas detrás de estas estructuras. Con herramientas rudimentarias como cinceles, martillos y palancas, cortaban y daban forma a enormes bloques de piedra. En muchas ocasiones, se utilizaba piedra caliza por su disponibilidad y facilidad de trabajo. Las mezclas de mortero hechas con cal y arena unían estas piezas y les daban resistencia. A su vez, los ingenieros medievales diseñaban sistemas avanzados para levantar los materiales. Poleas, grúas de madera y rampas ayudaban a mover las piedras más pesadas. Además, los castillos no solo eran fuertes, también eran autosuficientes. En su interior había pozos, hornos, almacenes y, en algunos casos, incluso pequeños huertos y graneros. La vida dentro del castillo. Desde el exterior, los castillos medievales lucían majestuosos, imponentes fortalezas de piedra que se alzaban sobre colinas y valles. Eran símbolos de poder, dominio y protección. Pero dentro de sus gruesos muros, la vida era una historia completamente diferente. Lejos de la comodidad que podríamos imaginar, vivir en un castillo medieval era una mezcla de privilegios para algunos y penurias para muchos. Eran fríos, oscuros, incómodos y a menudo sucios. Sin embargo, para los habitantes del castillo había algo que lo compensaba todo: seguridad. Un pequeño mundo dentro de los muros. Los castillos no solo eran residencias de la nobleza, sino que también eran centros de vida y actividad. Dentro de sus murallas vivían el señor feudal y su familia, soldados, sirvientes y artesanos. Durante los asedios, los campesinos del área circundante se refugiaban dentro, convirtiéndolo en una pequeña ciudad abarrotada.
Con pasillos sombríos, grandes salones y oscuros corredores, la vida en un castillo tenía luces y sombras, desde el esplendor de los banquetes hasta los problemas de higiene que hacían del día a día una prueba constante. El lado lujoso. Privilegios de la nobleza. Para los señores y sus familias, vivir en un castillo significaba acceso a privilegios impensables para el campesinado. Aunque las comodidades eran escasas en comparación con los estándares modernos, dentro de un castillo la nobleza disfrutaba de una vida de abundancia y entretenimiento, banquetes y festines. Las comidas eran una de las mayores muestras de lujo. Enormes mesas de madera se llenaban con manjares exóticos, jabalí asado, pavos y cisnes decorados con sus propias plumas, pan blanco, un lujo solo para los ricos, quesos, frutas como higos secos y, por supuesto, grandes cantidades de vino, hidromiel y cerveza fuerte. Los festines eran espectáculos en sí mismos, con juglares y trovadores entreteniendo a los comensales. Sin embargo, la etiqueta no era como la de hoy. Como los cubiertos eran poco comunes, la gente comía con las manos o con rudimentarios cuchillos. Los restos de comida, huesos y desperdicios eran arrojados directamente al suelo, donde perros y gatos se encargaban de devorarlos. Para absorber la grasa y los desechos, el suelo del gran salón estaba cubierto de heno, que no siempre se cambiaba con frecuencia. Ropa y estilo. El vestuario era otra forma de demostrar estatus. Los nobles vestían con lana fina, terciopelo y seda, adornados con bordados dorados y pieles de animales exóticos para el invierno. Sin embargo, la higiene dejaba mucho que desear. La ropa no se lavaba con frecuencia y los perfumes eran esenciales para disimular los olores corporales. Entretenimiento. El ocio en un castillo incluía torneos de caballeros, cacerías de ciervos y jabalíes, la compañía de juglares y trovadores, partidas de ajedrez y juegos de mesa como el alquerque, antecesor de las damas, y la práctica de la cetrería, donde se entrenaban halcones para cazar. El lado malo. Frío, oscuridad y peligro constante. Pero no todo era esplendor. Los castillos, con sus gruesos muros de piedra, eran difíciles de calentar, lo que convertía el invierno en un enemigo constante. En las habitaciones más privilegiadas, tapices en las paredes y alfombras ayudaban a conservar el calor, pero los soldados y sirvientes dormían en salas grandes y frías, con apenas unas mantas. La iluminación también era un problema. No había electricidad, y las únicas fuentes de luz eran velas de cera, muy caras, o antorchas de grasa animal, que además de dar poca luz, soltaban un hollín negro y un olor desagradable. En los largos inviernos, moverse por un castillo significaba atravesar corredores sombríos y mal iluminados. Además, vivir en un castillo no significaba seguridad absoluta. Muchas veces eran asediados, lo que provocaba escasez de comida y agua, enfermedades por la falta de higiene, incendios accidentales debido a las estructuras de madera y, por supuesto, traiciones y asesinatos entre los nobles. El lado asqueroso. Suciedad, olores y enfermedades. Aquí es donde la vida en un castillo se vuelve realmente desagradable. La higiene y el saneamiento eran primitivos y los castillos eran lugares sucios y malolientes. Baños y retretes. Los medievales sí se bañaban, pero no con frecuencia. El agua caliente era un lujo, por lo que la mayoría de los habitantes del castillo solo se lavaban la cara y las manos a diario, y se bañaban en una tina de madera una vez al mes, o menos. Los retretes eran rudimentarios. Las letrinas en voladizo consistían en una abertura en la pared del castillo, donde los desechos caían al exterior, muchas veces al foso o a los pasillos inferiores, lo que generaba un olor insoportable y atraía ratas y enfermedades. Los sirvientes a menudo tenían la desagradable tarea de limpiar estos residuos acumulados. Plagas y ratas. Los castillos estaban infestados de ratas, pulgas y piojos. La comida en los almacenes atraía roedores y la falta de higiene hacía que los parásitos fueran parte de la vida cotidiana. Incluso los nobles tenían problemas con los piojos y llevaban peines especiales para despiojarse. Los gatos eran apreciados por su habilidad para cazar ratas, aunque en algunos lugares también eran considerados símbolos de brujería.
enfermedades y mortalidad. Las condiciones sanitarias eran pésimas, y las enfermedades se propagaban con facilidad dentro de los castillos. Algunas de las más comunes eran diarrea y disentería, por el agua contaminada, viruela y peste, que mataban a miles en poco tiempo, infecciones en heridas, que eran mortales sin antibióticos. Los médicos medievales tenían pocos conocimientos científicos y los tratamientos solían incluir sangrías, hierbas y supersticiones. Un simple corte infectado podía convertirse en una sentencia de muerte. El auge y declive de los castillos. El apogeo de los castillos medievales ocurrió entre los siglos XI y XV. Durante este período se construyeron algunos de los castillos más emblemáticos, como el castillo de Windsor en Inglaterra o el imponente castillo de Hohenzollern en Alemania. Sin embargo, con la llegada de la pólvora y los cañones, las fortalezas dejaron de ser invulnerables. A partir del siglo XVI, los castillos comenzaron a perder su importancia militar. Muchos fueron abandonados o convertidos en palacios, adaptándose a un mundo donde las guerras se libraban con ejércitos profesionales y nuevas tecnologías. Hoy, los castillos son vestigios de una época en la que las piedras eran armas tanto como las espadas, y en la que los muros representaban tanto protección como poder.